Hablemos de igualdad. Hola a todos y todas. Les doy la bienvenida a un programa más de Hablemos de Igualdad. Nos encontramos conmemorando el Mes de la Mujer con una gran variedad de eventos. Y como parte de esta conmemoración, contamos con el evento de Evolución en la Capacitación de Igualdad de Género, donde capacitadores del Instituto y de la UANL compartieron su experiencia con el alumnado de la universidad. Las invitamos a que veamos juntas lo mejor de este evento. El Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León ha impulsado a lo largo de los años procesos permanentes de capacitación y profesionalización en perspectiva de género, dirigidos a personas servidoras públicas, instituciones educativas y sociedad civil, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A partir del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2022-2027, estos esfuerzos se han consolidado mediante estrategias formativas que buscan transversalizar la perspectiva de género en los distintos ámbitos institucionales y académicos, reconociendo que la formación y la sensibilización son herramientas fundamentales para prevenir las violencias, promover los derechos humanos de las mujeres y fortalecer la corresponsabilidad social. En este camino, la vinculación con las universidades ha sido clave para acercar estos procesos a las nuevas generaciones. Por ello, celebramos que en esta edición contemos con la valiosa participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que se suma activamente a esta iniciativa mediante la colaboración académica, la disposición de este espacio universitario y la participación de especialistas en los distintos momentos de esta jornada. La articulación entre el Instituto Estatal de las Mujeres y la Universidad Autónoma de Nuevo León refleja la importancia del trabajo conjunto entre el ámbito gubernamental y el educativo para construir entornos universitarios más igualitarios, seguros y libres de violencia. El evento que hoy nos reúne se concibe como un espacio para visibilizar la evolución de los procesos de capacitación con perspectiva de género, reconocer el trabajo realizado a lo largo de los años y fortalecer el compromiso interinstitucional con las mujeres jóvenes que hoy forman parte de nuestras universidades. Agradecemos profundamente la presencia de todas y todos ustedes, así como la disposición para participar en este ejercicio de reflexión colectiva que busca seguir construyendo desde la formación y el diálogo una cultura de igualdad, respeto e inclusión en nuestro Estado. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos. En este momento presentaré a las integrantes del Presidium. Está con nosotros la maestra Patricia Salazar Marroquín, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres. La maestra en Ciencias, Ludivina Cantú Ortiz, secretaria de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y la maestra Esther Rivera Sosa, secretaria ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida. También está con nosotros, voy a hacer mención, la maestra Zoila Mata González, directora operativa de programas del Instituto Estatal de las Mujeres. La doctora Cecilia Adriana Cervantes Medina, coordinadora de capacitación del Instituto Estatal de las Mujeres. La maestra Marta Leticia Cruz Martínez, capacitadora externa del Instituto Estatal de las Mujeres. El doctor Francisco José Camacho Islas, capacitador externo del Instituto Estatal de las Mujeres. El doctor Antonio Romero, capacitador externo también del Instituto. A los integrantes y las integrantes de las unidades de igualdad de género, muchas gracias también por estar con nosotras.
a los estudiantes y las estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que integran dos de las direcciones que tenemos vinculadas con el estudiantado. También muchas gracias por su presencia el día de hoy. A continuación, le pediré a la maestra a la maestra en Ciencias Ludivina Cantú Ortiz que nos dé un mensaje de bienvenida. Sí les pido. Muchas gracias, Airel. Muy buenos días a todas y todos. Es un privilegio que nos acompañen esta mañana en este evento que estamos llevando a cabo en conmemoración del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Este conversatorio que lleva por título Evolución de la Capacitación en Género, en colaboración con el Instituto Estatal de las Mujeres. Es la evolución de la capacitación en género que ha venido llevando a cabo el Instituto desde ya hace algunos años, ¿verdad? En relación con el apoyo, con la ayuda a las mujeres del Estado de Nuevo León. Y también queremos compartir con todas y todos ustedes lo que la Universidad Autónoma de Nuevo León ha venido realizando también en este sentido. Este evento académico obedece en primera instancia por parte de nuestra institución al compromiso que ha asumido nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León y nuestro rector, el doctor en Medicina Santos Guzmán López, en pro del fomento a la igualdad sustantiva y a la eliminación de la discriminación y las violencias en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, así como a la vinculación con el gobierno del Estado. En este caso, bueno, que la vinculación con el gobierno del Estado es en múltiples sentidos. En este caso, a través del Instituto Estatal de las Mujeres y en el marco del convenio de colaboración académica y cultural que firmó el Instituto y el señor rector en noviembre de 2022. Agradezco a cada una y a cada uno de ustedes que nos acompañan en este evento académico en el que con mucho gusto los recibimos y a nombre de nuestro rector, el doctor en Medicina Santos Guzmán López, les damos la más cordial bienvenida. Quiero saludar con mucho afecto y respeto a las compañeras que me acompañan en el presidium, a la maestra Patricia Salazar Marroquín, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres. Gracias, Pati, por confiar en nosotras, en la Universidad Autónoma de Nuevo León y por continuar con ese convenio y con esa estrategia de colaboración entre gobierno y universidad. Muchas gracias. Saludo también con mucho afecto a la maestra Esther Rivera Sosa, secretaria ejecutiva del Instituto Estatal. Gracias, Esther, también por esa cercanía y esa colaboración que hemos venido llevando a cabo con ustedes, con el Instituto desde siempre. Les platicaba yo a Pati y a Esther cómo el Instituto Estatal de las Mujeres tuvo impacto en la Universidad Autónoma de Nuevo León para la creación de la Unigénero allá hace algún tiempo, también a través de la participación de la maestra María Elena Chapa, que todas y todos recordamos. Damos la más cordial bienvenida también a la maestra Zoila Mata, a la doctora Cecilia Adriana Cervantes, a la maestra Marta Leticia Cruz, al doctor Francisco José Camacho, al doctor Antonio Romero, a las y los titulares, comúnmente son mujeres, ¿verdad? Las titulares de las unidades de género, de igualdad de género. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. También quiero saludar con mucho afecto al doctor Manuel Guadalupe Muñiz. Muchas gracias. ¿Dónde está Manuel? Aquí está, ya se me movió del lugar. Aquí está, muchas gracias. Director para la investigación de igualdad de género en nuestra universidad. Al doctor Antonio Ceja Ochoa, bienvenido también. Director de Derechos Humanos de nuestra universidad.
a la maestra Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo, coordinadora académica y de investigación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de nuestra UNI, a la doctora Claudia García Dueñas, directora de Educación Inclusiva. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Quiero saludar también a la comunidad universitaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Quiero que sepan que por parte de la universidad y también en lo que toca al instituto, estos eventos son por y para ustedes, estudiantes, docentes, enlaces de género, directivas, directivos. Muchas gracias por estar aquí, así como a las personas del gobierno del estado, de los gobiernos municipales y de la sociedad civil que nos acompañan hoy. Amigas, amigos, reciban un cordial saludo de parte de nuestro rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López, quien, por mi conducto, les saluda de manera afectuosa y nos desea mucho éxito en el desarrollo de este programa académico. Muchas gracias a todas y todos. No me voy a ir, gracias por el aplauso, pero no me voy a ir. Ahora voy a aprovechar el espacio. Si estamos todas y todos de acuerdo, Patti, voy a aprovechar el espacio para compartir con todas y todos ustedes el propósito que nos motiva para realizar este evento, es dejar constancia de la evolución que ha experimentado la capacitación en perspectiva de género en el estado de Nuevo León a través del Instituto Estatal de las Mujeres en la formación y sensibilización en igualdad sustantiva y también en lo que ha venido realizando la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el ámbito académico y cultural, que es el que nos corresponde atender, en la generación de conocimiento, reflexión, diálogo y comprensión en torno a los estudios de género, a los estudios sobre las mujeres y la atención que merecemos las mujeres universitarias. Es hora de ir a una pequeña pausa. No le cambie, ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras en Hablemos de Igualdad. Las invito a continuar con este especial sobre la capacitación en igualdad de género. Agradecemos a la maestra en ciencias, Ludivina Cantú Ortiz, por estas palabras y las invitamos a tomar asiento en la primera fila y a los comentaristas del día de hoy, si gustan pasar al presidium a tomar sus lugares, las personas invitadas. Les recuerdo la dinámica. A nuestros panelistas del día de hoy cuentan con 10 minutos para sus intervenciones. Voy a hacer aquí la mandamás. Entonces, por el respeto a los tiempos de todos, son 10 minutos en la actividad para que ellos expongan estas respuestas a las preguntas que vamos a hacer. Y damos también inicio a este ejercicio del día de hoy. Los vamos a poner a trabajar. Los invitamos a participar escaneando el código QR que va a aparecer en esta pantalla, por favor, en las pantallas. Vamos a participar en una actividad que se llama el árbol de igualdad. Este árbol de igualdad representa de la siguiente manera: las raíces representa el marco institucional, el tronco representa la capacitación, las ramas representan la participación universitaria y las hojas representan los compromisos. Damos inicio a la primera pregunta que integra el bloque 1 llamado empoderamiento, que estará a cargo de la panelista maestra Marta Cruz. La pregunta detonadora es: ¿qué significa realmente estar empoderada hoy para una mujer universitaria? Doy unos instantes y luego le paso el micrófono a la maestra Marta. Adelante, maestra.
Bien, pues muy buenos días a todos y todas. Qué gusto coincidir esta mañana con ustedes. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Secretaría de Inclusión, que nos permite estar en este espacio compartiendo pues todo este evento, este conversatorio, que tocar el tema de hablar de todo este camino que lleva el inicio del Instituto Estatal de las Mujeres para trabajar en el área de capacitación desde el tema de género, pues nos parece bien importante. Gracias también a nuestra presidenta que aquí nos acompaña, a la maestra Patricia, a la maestra Esther también, que nos hace el honor como secretaria ejecutiva estar compartiendo este espacio. Pues bueno, haciendo este ejercicio del Menti con esta primera pregunta, ¿qué significa realmente estar empoderada hoy por una mujer universitaria? Qué interesante pregunta, primero porque estamos mujeres y hombres en esta etapa de estudio, en estas facultades, en estos grados de trabajo en el que buscamos que ustedes conozcan como Instituto Estatal de las Mujeres todo el trabajo, el camino que implica el haber creado un Instituto Estatal de las Mujeres, y que ¿de dónde nace? Porque hablar de empoderamiento es como la parte medular con el que tenemos que empezar. Pero antes de eso, yo quisiera compartirles un poco dónde nace y dónde radica la obligación que tiene como el Instituto Estatal de las Mujeres, la obligación de tener que trabajar con una capacitación y principalmente con una creación, con una instancia a favor de las mujeres. Pues esta parte, la Conferencia Mundial de la Mujer, creada en 1975 y específicamente con todas las celebraciones de diferentes conferencias, pero específicamente señalo la cuarta, la Conferencia de Acción de Beijing, hecho en China en 1995, y dentro de esta conferencia, bien interesante, marca como 12 esferas puntuales en las que se tiene que trabajar a favor de las mujeres en el mundo. Y de ahí es donde radica el tema de empoderamiento, de capacitación, de género, y también toca una parte importante que es la creación de mecanismos, crear un mecanismo para la atención de las mujeres, y de ahí es donde nace los institutos, tanto nacionales, estatales y municipales. Entonces, crear un Instituto Estatal de las Mujeres que nace en el 2003 aquí en Nuevo León, y una de las acciones de estas esferas es trabajar empoderamiento. Esta parte es la que no podemos estar olvidando. ¿Y qué es hablar del empoderamiento desde las mujeres? Porque esta parte, me dicen aquí, a ver, déjenme ver cómo estamos en esta estadística, habla casi la mayoría de la gente, educación en derechos de las mujeres. Entonces, para ellas, ¿qué significa estar realmente empoderada? Pues es hablar en educación de los derechos de las mujeres. Pero antes de esto, ¿qué es el empoderamiento? Esta parte que es importante hablar de este proceso interno de todas las mujeres, en el cual vamos adquiriendo fortalezas, destrezas, capacidades. También esto nos da oportunidades que nos ayuda a tener un mejor desarrollo en nuestra vida, pero también en nuestro entorno. Hablar de empoderamiento es buscar que todas las mujeres tengamos acceso a muchos ámbitos que en la historia pues nos falta todavía caminar. El Instituto Estatal de las Mujeres, cuando crea el área de capacitación en el 2003, yo recuerdo que empezamos a trabajar con teorías de género. Y a mí es una de las partes que invito a todos y todas a darnos esta oportunidad de estudiar el origen, el por qué se plantean o se estudian las teorías de género, porque con esto nos da respuesta a muchas de las problemáticas que hoy nos ocupa,
Por ejemplo, hablar desde el tema de las desigualdades históricas, porque esta es una de las partes que también hicieron una pregunta, la conciencia de las desigualdades históricas. Y hablar de una desigualdad, pues no es lo que estemos revisando ahorita actualmente, de cómo es que existen estas brechas que todavía nos falta ir cerrando, sino ir desde atrás en la historia de saber que estas desigualdades siempre han estado presentes, pero desafortunadamente, pues poco atendidas, visibilizadas, mencionadas y tampoco pues concientizadas. Entonces, hay una frase interesante que dice que todo lo que no se menciona no existe. Y si no hablamos de desigualdades, pues seguimos pensando que todo está bien y que la parte de igualdad, pues ahí están los derechos. Pues no, tenemos que seguir impulsando a formar, pues a reclamar y a exigir, a respetar y a proteger estos derechos. Hay que apostarle mucho cuando hablamos de la capacitación al tema de educación. Educación es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental que tenemos todas las mujeres, todas las personas, todas las niñas, adolescentes, y que esta es una herramienta que nos sirve para seguir empoderándonos. Hablar desde el tema de educación, pues hay que seguirnos, profesionalizarnos, hay que seguir buscando cerrar todas estas brechas que por historias, por circunstancias, pues sigue mermando mucho la vida de las mujeres especialmente. Entonces, pues trabajar con todo este tema desde la universidad, pues qué bueno que aquí yo veo bastante presentes mujeres. Estos espacios siguen siendo no espacios privados, sino espacios públicos donde queremos a todas estas mujeres empoderadas. Muchas gracias por su atención. Regresamos. Continuamos. ¿Cuál es el papel de la universidad respecto a la educación? A la universidad le interesa la formación de las personas, de bachilleres, de profesionistas, que tengan principios y valores, que sean capaces de contribuir al desarrollo humano, al desarrollo científico y tecnológico en general, para mejorar la sociedad. Y es por ello que es fundamental el trabajo que se hace desde la academia, en materias como las que nos mencionaba hace un momento la maestra Ludivina Cantú, que es las materias o unidades de aprendizaje de igualdad de género. Ahí creo que no se escucha. Bueno, desde el modelo académico de licenciatura del 2011 había una materia que era equidad de género, que creo que no era obligatoria para todos los estudiantes de la universidad, formaba parte de algunos de los bloques y las dependencias hacían la selección. Ahora la materia, que es igualdad de género, diversidad sexual e inclusión, ya es obligatoria para los estudiantes de todas las carreras de nuestra universidad. Y yo creo que ese es un gran logro, porque si bien nos parece fundamental este trabajo, también hay otras actividades que se realizan en la transversalidad del trabajo en igualdad de género. Las mismas actividades que realizamos en la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el trabajo que realizan las distintas dependencias académicas, preparatorias y facultades para continuar con la formación de nuestros estudiantes, porque todo esto incide en que reconozcan las diferencias, que es importante reconocer estas diferencias que tenemos, pero también la igualdad de derechos. Las y los jóvenes están cada vez más conscientes de la importancia de estos temas, lo hemos visto desde hace días, miles de mujeres salieron a las calles, pero también hay muchísimo trabajo dentro de las universidades y especialmente en la academia. Antes no era igual, me gustaría contar muy brevemente una anécdota de hace 10, 15 años más o menos. En un aula, una estudiante me dice: maestra, yo no sé para qué están metiendo estas materias de equidad de género. Yo no tengo ningún problema, me dice. Yo elegí qué carrera estudiar, mis papás no me golpean, tengo novio,
puedo salir y no tengo ningún problema. Y le digo, pues me da mucho gusto, ¿verdad? Que puedas sentirte libre de tomar estas decisiones para tu vida. Y volteo a ver a los demás y les digo, ¿qué pasa con los demás? Con las demás. ¿Es lo mismo? Y otra chica levanta la mano y me dice, maestra, en mi casa sí es más o menos igual, porque dice, somos una familia muy pequeña, mi mamá, mi hermano y yo, mi mamá trabaja todo el día, pero ella se encarga de los alimentos. Entre mi hermano y yo se dividen el resto de las actividades de la casa. Los dos trapeamos, lavamos vasijas, todos trabajamos aquí en la casa. Pero en el trabajo no. En el trabajo yo sufro acoso. Sufrí acoso durante mucho tiempo y cuando voy a poner la queja a Recursos Humanos, la encargada, que es una mujer, me dice, no eres la primera que se queja de él. Dice, pero no lo van a correr. Entonces tienes dos opciones, o sigues o te vas. A él no lo van a correr. Y dice, y entonces yo tomé la decisión pues de cambiarme de trabajo. Lo lamenté mucho porque ganaba muy bien, me gustaba mi trabajo, pero no iba a estar soportando que me pasara eso. Dice, entonces ahí me di cuenta de que no todas las personas viven de la misma forma, porque el acoso que yo vivía no lo vivía la persona de Recursos Humanos y no lo vivían algunas otras de mis compañeras que eran mayores que yo. Pero como yo era la más joven y las otras más jóvenes, sí lo sufríamos. Entonces yo creo que ahora las jóvenes y los jóvenes están cada vez más conscientes de esto y también son mucho más activos respecto a los temas, preguntan, dialogan y hacen propuestas. Y bueno, ya para concluir, es muy importante que nos preguntemos cómo podemos contribuir a esta igualdad de género desde las distintas áreas en las que nos encontramos, estudiantes, docentes, personal administrativo, directivas, directivos, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que lo primero y lo más importante es la formación, continuar aprendiendo, continuar formándonos en estos temas. Segundo, observar muy atentamente lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Ponernos estas gafas moradas, que yo creo que han escuchado ya sobre eso, y ser empáticas y empáticos, ver que muchas veces las mujeres están viviendo situaciones de violencia. Y tercero, participar activamente para poder transformar nuestros entornos paso a paso, empezando con nosotras y nosotros mismos y después con las personas que nos rodean. Hace un momento les decía que es de repente muy difícil cambiar la mentalidad, pero yo creo que eso es lo más importante. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación a la universidad. Gracias también al instituto por seguirnos incorporando en estos procesos de cambio y cambio a favor de las mujeres. Y gracias también por toda la participación de compañeras universitarias, compañeros universitarios. Esta pregunta que se están reconociendo todas las formas de violencia, hay que hacer un poquito la historia. Y la historia nos habla del instituto. Cuando arranca la creación del instituto, se abordaban solamente 3 tipos de violencia: la violencia física, la psicológica y la sexual. En la medida que fue avanzando el desarrollo del instituto, en la medida que fuimos participando mujeres y hombres, tanto en la capacitación como en el estudio, como el análisis de toda la visión social y todo el trabajo acerca de qué hacer
para apoyar en su proceso de integración a las mujeres, se venían incorporando otros tipos de violencia que también se fueron tipificando. Para el 2007, cuando se implementa la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues ya se estaban trabajando sobre 5 tipos de violencia diferentes en 4 ámbitos distintos. Hoy, 2026, el trabajo se hace para 11 tipos distintos de violencia, y ahorita si empezáramos una por una y tratáramos de ampliarla, me tocan la campanita antes porque solamente tengo 10 minutos. Entonces, entender que el enfoque de capacitación, y yo me quiero centrar en esa parte, que es el tema que nos tiene aquí esta mañana. ¿Qué hacemos la gente que estamos cercana a procesos de capacitación para poder prevenir las violencias contra las mujeres? Y lo que hemos ido encontrando es que no solamente es necesario reconocer que existe la violencia. Me parece que de pronto esto caemos hasta en el campo de lo obvio. Sí, existe la violencia, hay muchas formas de violencia, hay porcentajes altísimos de mujeres que son y siguen siendo violentadas en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, con diferentes, diría yo, hasta versiones de hacer lo mismo cada vez, porque estas cosas también se van sofisticando, ¿sí? Pero no basta con eso. Yo creo que la capacitación nos debe llevar a entender el proceso que lleva a tratar de erradicar algún día, y como bien decía la maestra Ludivina, no existe ni un solo país, ni Islandia, el que tiene el menor nivel de diferencias de desigualdad en todo el planeta, hasta Islandia tiene procesos también de desigualdades. ¿Por qué menciono el concepto de desigualdad? Porque en la capacitación, aunque sea un poquito obvio lo que voy a decir, lo que buscamos es que al final de un proceso de capacitación, las mujeres y hombres que participan en estos talleres, cursos, seminarios que venimos elaborando o que venimos trabajando en ellos, sean capaces, el nombre lo dice y por eso lo obvio, sean capaces de implementar mecanismos, herramientas, procesos para en determinado momento empezar a llenar esa tablita que nos decía la maestra Ludivina. Ojalá algún día, creo que a algunos ya no nos va a tocar verlo, pero ojalá algún día eso se empiece a llenar esa tablita. ¿Cuál es ese proceso? Porque si no, tampoco lo entendemos. La maestra Marta hablaba hace un momento de estas brechas de desigualdad que siguen presentes en muchos escenarios. ¿Qué pasa cuando existen brechas de desigualdad y estas brechas de desigualdad no se alcanzan a reducir? No se le bajan 2 rayitas, no se alcanzan a cerrar. Y cuando no se alcanzan a cerrar brechas de desigualdad, lo que sigue es un conflicto. Y la presencia de un conflicto necesita ser abordado. Y cuando estos conflictos no se cierran, cuando estos conflictos no se atienden, cuando no se armoniza entre las partes que generaron la brecha, que generó el conflicto, el resultado es que una de las partes que no quedó conforme con el conflicto pueda incurrir o caer al terreno de la violencia. Entonces, por eso decía al principio, la capacitación no es solamente llevar a los grupos a decirles, hoy tenemos violencia, hombre, sí, qué novedad. El proceso de decirle, ¿y qué hacemos con eso? ¿De qué manera logramos que estas violencias lleguen a volverse cero cuando no tengamos conflictos que atender? Es momento de ir a otra breve pausa. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales como IE Mujeres NL. Ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse nuestros eventos conmemorativos de este mes de la mujer. Las invitamos a seguir aprendiendo de la mano de nuestras capacitadoras y capacitadores. Pero creo que lo importante
de expresar la voz no es tanto quién lo dice, sino qué dice y cómo lo dice, sea hombre o mujer. La igualdad no tiene género, la igualdad es entre hombres y mujeres. Y eso creo que justifica que estemos aquí personas arriba. Lo importante es lo que proponemos, lo que hacemos, cómo vivimos esta realidad social. Y esta pregunta, pues esta pregunta ya la contestó la maestra Ludivina muy completamente, si la universidad tiene este propósito de inclusión, y claro que sí, porque precisamente cuenta con una Secretaría de Igualdad e Inclusión que en conjunto con sus direcciones cubren temas como la protección de derechos humanos, igualdad de género, combate la violencia y fomenta la inclusión. Es la única secretaría, por lo que ha comentado la maestra Ludivina, en el país que tiene este propósito de igualdad, ¿sí? Entonces creo que es un logro importantísimo de la universidad. También esta secretaría cuenta con protocolos de acción frente a la violencia, acoso y hostigamiento laboral, violencia de género, un código de ética y un protocolo de cultura para la paz. Todas estas son herramientas fundamentales que permiten a la universidad estar protegida, estar blindada, ser salvaguarda de los derechos humanos al interior de la universidad y se proyecta también hacia la sociedad. Y también ofrece capacitaciones para personal administrativo y académico en temas de género, diversidad e inclusión. Entonces la pregunta es, sí, la universidad está comprometida con estos temas. Ahora, dentro de las demás preguntas que por ahí nos hicieron llegar, pues bueno, pues hable un poco de la discriminación. Hablar de la discriminación, tenemos que entender que México tiene celebrado un tratado internacional, que es el Tratado La CEDAW, y este tratado se llama Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. México lo celebró desde los 80s y tenemos el artículo 1 constitucional que nos dice que en México está prohibida la discriminación por cuestión de género. Y el artículo 4 constitucional nos habla de que en México los hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esos son principios fundamentales que están arropados también por muchas leyes federales y locales que precisamente dan una operatividad a estos derechos fundamentales que están en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. Dirán, bueno, y si eso es así, ¿por qué al día a día vemos tanta desigualdad? Esto que les acabo de comentar de la normativa es una igualdad formal. En las leyes está la igualdad. El gran problema es la igualdad sustantiva. Ustedes quizá todo este mes han estado escuchando de igualdad sustantiva, igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? La igualdad sustantiva es hacer eso que dice la igualdad formal, lo que dicen las leyes, que se cristalice en la realidad, que todos tengamos las mismas oportunidades, hombres y mujeres. La igualdad es eso, ni es menos para las mujeres, ni es menos para los hombres. Debemos ser iguales en sociedad. El gran problema es el desconocimiento, el no reconocimiento de los derechos que deben tener las mujeres y la dominación del hombre históricamente en los puestos de poder y en las decisiones, tanto en la vida privada como pública de la sociedad. Ese es el gran problema. La discriminación, ¿dónde se puede ver? A veces las propias leyes discriminan a uno de los géneros, a veces de manera indirecta, aunque la norma no lo diga, pero en la ejecución de la norma discrimina a uno de los géneros también. Y les pongo un ejemplo muy sencillo a los estudiantes, hombres y mujeres. Vean qué es lo que se tenía, Yo creo, a ustedes no les tocó, pero quizá a los de nuestra rodada sí. Teníamos la epístola de Melchor Ocampo, ¿sí? Que cuando cada una persona se quería casar, tenía que ir al registro civil, y en el registro civil nos leían esa leyenda, que era parte de la formalidad para poder contraer matrimonio. Ludi, muchas gracias por tu trabajo, por tu compromiso, por tu esfuerzo.
y sobre todo por darnos esta apertura de trabajar en equipo, porque definitivamente el cambio se logra gracias a la participación de todos. Yo pude, al estar escuchando a cada uno de ustedes, la verdad es que me di cuenta de que cuando realmente todos estamos en esa sintonía, es como podemos empujar todos hacia un mismo lado. Quiero de verdad reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, de los ponentes, de la maestra Marta, del doctor Antonio Romero, del doctor Francisco Camacho, del magistrado Antonio Ceja, del doctor Manuel Muñiz, de la licenciada Xóchitl. También reconocer la presencia de la maestra Esther, muchas gracias, de todo mi equipo, en fin, de todos los que de alguna manera participaron en este conversatorio tan enriquecedor para todos nosotros. Y pude sacar algunas ideas que me parecen sumamente importantes, que creo que vale la pena que todos los jóvenes estudiantes, las mujeres y los hombres que el día de hoy nos acompañan, nos llevemos estas reflexiones y sobre todo, como bien lo decían hace un momento, el que lo llevemos a la práctica. Porque evidentemente hay una legislación que nos soporta, hemos avanzado en esa materia, aunque falta mucho por hacer. Sin embargo, lo más importante es que se traduzca en hechos. Y esta es una de las cosas que pude tomar en cuenta que me parece sumamente importante. Y una de ellas es la historia, el cómo empezó el trabajo en el instituto, el trabajo que realizó la licenciada María Elena Chapa, en aquel momento en el que gracias a su compromiso con las mujeres, esa mujer activista, feminista, el buscar cómo empoderar a las mujeres y lograr esa igualdad. Y empezamos con 5 tipos de violencia y ahorita vamos en 11. Cómo en algún momento de la historia, por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, por nuestra formación, por lo que haya sido, fuimos formados de una manera, pero gracias al trabajo de mujeres, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil y de todas esas mujeres que de alguna manera sintieron y vieron la injusticia que se practicaba, por ejemplo, en el pago desigual para los hombres y para las mujeres, aquella lucha de las mujeres en aquella textilera en Estados Unidos que murieron en esa lucha a levantar la voz del por qué pagarnos menos que a los hombres si trabajamos lo mismo. Todo ese trabajo, esa lucha que nos ha llevado a visibilizar y a darnos cuenta que hay más tipos de violencia. No solamente son 5, llevamos en 11, como bien lo decíamos por aquí. La brecha de desigualdad. La brecha de desigualdad nos lleva al conflicto. Bien lo decía ahorita Francisco, Paco. El conflicto no atendido nos lleva a la ejecución ya de la violencia por coraje, por desesperación, por frustración. ¿Cuál es el llamado? A cerrar esa brecha de desigualdad. Esa es la tarea, a encontrar esos mecanismos de eliminar esa discriminación y esa brecha de desigualdad que nos lleva a la ejecución de la violencia. Y al final del día, todos queremos vivir en paz, pero nos olvidamos de que esta brecha nos está llevando a episodios de violencia. El trabajar la igualdad con los hombres y con las mujeres, eso nos lleva a la justicia y a la paz. Pero el trabajar también con los hombres no es un trabajo de mujeres, es un trabajo de hombres y mujeres. Y como bien lo decía ahorita, creo que era del doctor, la igualdad no tiene género. Somos iguales, exactamente lo mismo, como bien lo decía María Elena Chapa, vuelvo a traer la colación. Simplemente iguales, ni más ni menos.
Gracias por acompañarnos en otro programa más. Te invito a no perderte ninguno de sus programas, todos los sábados a las 12 del mediodía. Agradecemos a Canal 28 y a Radio Nuevo León por llevar nuestro espacio hasta sus hogares. Nos vemos a la próxima. Hablemos de igualdad.